Contigo en el puerto, con Mercedes Sánchez. Espacio MIM, con María Isabel Moresco. Y hoy, como cada jueves en nuestra sección MIM, nos acompaña la psicóloga María Isabel Moresco. En esta ocasión nos hablará de un tema muy actual, la inteligencia artificial en nuestros adolescentes y en la psicología. Bienvenida, María Isabel. Buenos días, Mercedes. ¿Qué tal? Oye, pues muy bien. Me propusiste el tema ayer y dije, me encanta, me pirra, me parece súper actual, pues sí, ¿no? Pues sí, porque es un tema, yo creo que está en todas las casas, en todas las familias ahora mismo. Y bueno, estamos en una generación, ¿no?, nueva en la que esta generación ha nacido completamente rodeada de un mundo digital, ¿no? Y los padres, muchos de ellos no están preparados, no están formados y no saben a veces cómo gestionar estas situaciones o a lo mejor ni se lo plantean, ¿no? O no conocen, ¿no?, en gran medida qué es la inteligencia artificial. Pues vamos a empezar explicando qué es la inteligencia artificial, María Isabel, ¿no? Bueno, pues para que nuestros oyentes nos entiendan, estamos en una revolución tecnológica, ¿no?, de hace unos años, y nos encontramos pues con unas herramientas, ¿no?, a nivel digital que ayudan muchísimo, ¿no?, bueno, tanto a nuestros hijos, menores, incluso a los adultos, ¿no? Entonces son unas herramientas que sobre todo pueden enriquecer las capacidades humanas, ¿no?, pero no sustituirlas. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Y luego es muy importante también saber, pues, esta inteligencia artificial, ¿no?, qué retos tiene, hacia dónde va dirigida, qué es lo que realmente quiere conseguir, ¿no? Y ver cuáles son sus capacidades, sus limitaciones, y los padres también deben conocer toda esta información, ¿no?, porque al final está totalmente integrada ya en la juventud, en los menores, en los adolescentes, en su día a día, ¿no? De hecho, como decimos, ellos han nacido en un mundo digital. Cada vez se incrementan más las plataformas, los software, todo tipo de recursos digitales, ¿no? Ellos nacen en una generación de la inmediatez y en un mundo digital, y sobre todo lo que buscan son soluciones, respuestas digitales, ¿no? ¿En qué puede afectar a nuestros hijos, menores o adolescentes la inteligencia artificial? Bueno, pues los padres deben conocer, como digo, lo que es los padres y todo en general, ¿no? Lo que supone el buen uso y el mal uso de todas estas herramientas digitales, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, pero también podemos hablar de muchas otras herramientas, plataformas, aplicaciones, ¿no?, que muchos podemos conocer, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo uno de los grandes impactos que tiene la inteligencia artificial es que ha entrado de forma directa en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, ¿esto a qué afecta? Pues afecta a estudiantes de centros educativos, afecta a estudiantes de universidad, de programas, a lo mejor de dirección de empresas, a todo tipo de estudios. Y bueno, pues ¿para qué utilizan ellos este tipo de aplicaciones, estos recursos? Bueno, pues lo utilizan, como muchos padres sabrán, para hacer trabajos, para hacer proyectos, presentaciones eficaces, redactar un currículum que a lo mejor no lo han hecho nunca. ¿Qué conlleva esto? Bueno, pues muchísima información. Es cierto que es una herramienta que facilita que el niño, el menor o el adolescente adquiere conocimiento, porque son evidentemente cosas que no conoce, ¿no? Es un asesoramiento. Pero ¿esto qué implica? Pues que el adolescente o el menor no va a ejercitar su memoria, ¿no? Se debilita su memoria, se debilita sus capacidades cognitivas. También, ¿no? Ortografía, lectura, memoria, el pensamiento crítico tan importante, ¿no?, que lo están desarrollando en esta edad. Qué importante es que un menor, un adolescente, aprenda a reflexionar, aprenda a razonar, aprenda a hacer un análisis y que pueda establecer criterios, que pueda hacer juicios, ¿no?, de valor en base a su conocimiento propio y no en base al conocimiento que le aporta una máquina, que le aporta una plataforma, un software, ¿no?, que sí es muy enriquecedor, pero que no es la inteligencia humana, ¿no? Es una inteligencia que tiene una serie de algoritmos, de conocimientos, pero que eso es el ser humano el que se lo ha introducido, ¿no? Entonces es imposible que sea una inteligencia humana. Tiene muchísimos factores positivos
una incidencia positiva en la sociedad en general, en la adolescencia, pero hay que tener en cuenta esto y puede influir sobre todo, como digo, en la debilidad, el deterioro, en muchas capacidades cognitivas de la persona, ¿no? Y hay que tener cuidado. No sé tú, pero yo me acuerdo cuando hacíamos un trabajo que tenías que buscar en 50.000 enciclopedias, 50.000 libros, tenías que poner la bibliografía. Totalmente. Y además trabajamos con la libros. enciclopedia que teníamos en casa, el que tenía, porque Sí, no todo el sí. mundo tenía, ¿no? El típico salón de nuestras Todavía casas. me quedan varias enciclopedias en casa que estoy buscando dónde donarlas, porque no sabemos qué hacer ahora mismo con ellas. Y lo normal era tener en casa la típica estantería del salón o del cuarto de estar con tu enciclopedia, ¿no? Le pedíamos a nuestros padres una enciclopedia, porque siempre en nuestra época, ¿no? Book, Go, teníamos que acudir un ejercicio de historia, un ejercicio de biología, ¿dónde buscamos? Tal, nada de internet ni nada, ¿no? Claro. Entonces, aquí vemos en este ejemplo que tú has dicho claramente el tema de la inmediatez. Es cierto que todo el mundo digital facilita muchísimo, ¿no? La búsqueda de información, las respuestas a cualquier pregunta, ¿no? Pero no tenemos que perder el norte, tenemos que buscar un equilibrio entre esa... entre todo lo que es los beneficios que nos aporta la inteligencia emocional, ¿no? Y luego nuestras capacidades humanas. Hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Porque, bueno, al final tenemos que ser nosotros mismos, ¿no? Seguramente muchos oyentes, muchas familias habrán escuchado casos, bueno, a lo mejor en las noticias, a través de familias conocidas, de sus propios hijos, ¿no? Porque este nuevo concepto de inteligencia artificial está en las conversaciones más frecuentes de la familia, ¿no? Hace unas semanas estaba yo en un almuerzo con una serie de personas, que había unos adolescentes y salió este tema, ¿no? Y corriendo ya acudían al móvil, buscaban las plataformas, las herramientas, nos hicieron algunos tipos de muestras, ¿no? A la hora de buscar esa información inmediata, y era verdaderamente impresionante, ¿no? Las cosas que puedes obtener, ¿no? Te impresiona. Ellos no, porque ellos ya están acostumbrados, como digo, han nacido en ese mundo digital, pero para nosotros nos puede parecer una barbaridad, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes los padres de esos límites. Nuestros hijos no nacen conociendo esos límites, ¿no? Entonces, es importante la comunicación, el averiguar cuáles son las motivaciones de nuestros hijos, hacia dónde quieren llegar, qué es lo que les gusta, ¿no? A los padres sobre todo les preocupa los contenidos digitales a los que pueden acceder nuestros hijos, sean menores, sean adolescentes, la edad que sea. Nosotros somos los que más los podemos conocer, ¿no? Tenemos que preguntar, informarnos, pero sobre todo prepararnos y formarnos. Si no tenemos ni idea de lo que es la inteligencia artificial, bueno, pues en Internet hay muchísimos cursos gratuitos, no sé, puedes encontrar muchísima información para saber exactamente qué es. Y seguro que en los centros educativos de nuestros propios hijos también nos pueden informar, ¿no? Ellos mismos ya comienzan a tener aplicaciones, ¿no? Software para poder detectar, ¿no? Si los alumnos están utilizando este tipo de herramientas a la hora de hacer determinados proyectos, a lo mejor casos prácticos en los que ellos tienen que ser ellos mismos, ¿no? Y reflexionar, o el pensamiento crítico a la hora de por ejemplo, un caso práctico, ¿no? El método del caso en muchísimas ocasiones, o de un comentario de texto que hemos hecho muchísimo. Bueno, los comentarios de texto. En nuestra época, ¿no? Esos trabajos tienen una gran carga personal de sentido crítico, de pensamiento crítico, de análisis personal, no de reflexión, y eso no te lo puede dar la inteligencia artificial. O sea, es cierto que tú, cuando necesitas buscar una información, no hace nada más, solamente hace falta poner la pregunta, y con un solo clic ya tienes toda esa información, y probablemente vas a obtener lo que quieres escuchar, ¿no? Pero hay que prestar muchísima atención en esta generación, ¿no? Porque tenemos que intentar buscar ese equilibrio, y los padres deben estar muy atentos, en estado de alerta, para conseguir saber esas motivaciones, esos contenidos que nuestros hijos buscan, ¿no? O tienen interés con más frecuencia. Y luego un gran riesgo que presenta también tanto la inteligencia artificial como todas las plataformas y software y tal, es que esta generación, ¿no? Tiende mucho un poco a la soledad, ¿no? A confinamiento. Cubrirse, sí, al refugiarse en muchísimas ocasiones, todo ese tiempo libre de ocio que tiene,
tienen, de a lo mejor hacer otras actividades fuera de casa, al aire libre, o con amigos, lo que es la relación social cara a cara, pues tiende mucho a refugiarse en casa. Hay muchísimos adolescentes que tienen ese problema actualmente. Y dedicar todo ese tiempo, ¿no? Porque es lo que les llena, ¿no? Es lo que, ese vacío que tienen por un lado, les llena todo el mundo digital, ¿no? El hecho de estar conectados a internet, series continuas, como hemos dicho en muchísimas ocasiones, temas de juego, pornografía, adicciones, YouTube, no sé, 20.000 cosas. El TikTok ahora mismo, que es tremendo. Todas las redes sociales, el manejo de redes sociales, todo es mundo digital. Entonces, los extremos nunca son buenos. Pero ahí tenemos que estar los padres, mediadores y en estado de alerta y formados y preparados para que luego no nos llegue el paquete sorpresa, ¿no? Y nos encontremos con un problema. Yo propondría a los profesores hacer un ejercicio de decir, padres, tenéis que buscar este tema y que los padres se vayan con sus hijos a la biblioteca y lo hagan la antigua usanza, sí, ¿no? Sí. Yo creo que es importante incluso una sesión a los padres en los centros educativos que sepan, ¿no? Porque hay algunos que, hay algunos que están muy preparados, otros menos, otros nada, no saben ni de qué van ni les interesa, ¿no? O creen que no van con ellos directamente. Entonces tenemos que ser conscientes de que estamos en una era digital, que nuestros hijos han nacido en los de la generación alfa, ¿no? Que de eso vamos a hablar la semana que viene, porque se nos ha quedado poquito el tiempo. Vale. Y vamos a hablar de la generación alfa y de estos problemas que tiene la inteligencia artificial y las ventajas también, no todo las es malo. Ventajas, efectivamente, desde el principio, como hemos comentado, que es una revolución tecnológica y viene en positivo, ¿no? Porque también enriquece esas capacidades humanas. Entonces, ayuda mucho a nuestros adolescentes en el asesoramiento cuando tienen una duda, una cuestión, ¿no? Pero hay que estar en estado de alerta. Y luego comentaremos, sí, que también el próximo día, el tema de la atención terapéutica, que también aquí tiene un papel fundamental la inteligencia artificial, porque muchos adolescentes de esta generación buscan de forma inmediata ayuda, ¿no? Asesoramiento, ayuda, y efectivamente lo encuentran al segundo. Pero no es lo mismo, la empatía que tiene una psicóloga no la va a encontrar nunca en inteligencia. A mí me decía mucho que los locutores íbamos a irnos, pero bueno, una inteligencia artificial no te había preguntado por las enciclopedias. Efectivamente, no se puede suplir, aquí una atención terapéutica humana no se puede suplir con una inteligencia artificial. Te puede decir lo que tú quieres escuchar, pero no va a arreglar el problema. Es viable a la hora de hacer un tratamiento terapéutico, ¿no? Con una persona. Pues María Isabel, un placer como siempre. Te hizo la semana que viene para los padres que están ahora mismo pensando en la solución, que es esa generación alfa. Lo vamos a dividir en dos porque me parece un tema interesantísimo. Sí, profundizamos como mejor. Para dejarlo en una sola sesión. María Isabel, te veo el jueves que viene. Muchas gracias a vosotros. Gracias siempre. Gracias.